Bienvenidos una vez más a la catequesis diocesana, en la que aprendemos a orar, orando, y en la que este año pues nos fijamos en los grandes maestros de oración para aprender a orar. En este sábado vamos a centrarnos en San Francisco de Asís, cómo él hoy, a través de Don Francisco, nos va a ir adentrando en ese proceso de intimidad con Cristo que es el amor de la oración. La vida de San Francisco de Asís estuvo muy inspirada en el versículo de San Mateo 10:9, que refleja lo que Jesús le dijo a sus discípulos: no lleven oro, plata o monedas en el cinturón. Y renunció a la cuantiosa herencia de sus padres y se dedicó a cuidar de los pobres, los enfermos y los necesitados. Se entregó por completo a Dios y pasaba los días haciendo ayuno y oración. En el año 1210 tenía 12 seguidores, el mismo número que los apóstoles. Entonces San Francisco de Asís decidió redactar un documento con una serie de consejos evangélicos para lograr la perfección. Luego él y sus seguidores viajaron a Roma a pie para que el Papa aprobara este escrito. Pues, queridos hermanos, escuchemos esta enseñanza que hoy nos da en esta catequesis Don Francisco para aprender a orar, orando y siguiendo los pasos de este gran maestro de oración que es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es el santo de siempre. No es un santo solo de ayer, o es un santo de hoy, es un santo de mañana, es un santo de siempre. Y es un santo de siempre porque conectó con lo más profundo del Evangelio. Si tuviésemos que definir cómo era la oración de San Francisco de Asís, precisamente en estos catequesis que estamos haciendo en estos momentos y que en este curso estamos siguiendo los grandes maestros de oración, los grandes maestros de espiritualidad, los grandes santos, pues hoy nos encontramos con la figura colosal de San Francisco de Asís. ¿Cuál sería la oración de San Francisco de Asís? ¿Cuál sería el núcleo más esencial? Yo estoy procurando hacer la síntesis de cada uno de los santos o de los místicos que estamos presentando. Y yo haría como en San Francisco de Asís como tres apartados de la oración de este gran santo. La primera sería el hombre, San Francisco, el hombre vacío que busca a Dios, o que después de tantas vueltas se sacia esa sed que tiene en su corazón de Dios. Podríamos decirlo del Salmo: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. O si queréis también con una frase también bellísima de San Agustín: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Cuando uno conoce o ha meditado o ha profundizado la oración de San Francisco de Asís, lo primero que descubre es ese hombre vacío que busca en sus noches, en las noches de Spoleto, en las noches en las cuales él va a la guerra, lucha. Es el hombre que ha cantado las hazañas de los poetas en las noches de Asís, pero es un hombre vacío. Su corazón está vacío. Su corazón no lo llena nada ni nadie. Él cerraba cantando a los poetas. Y el hijo de Pietro Bernardone e Donna Pica era un hombre que buscaba en su interior llenar su corazón. La oración de Francisco al principio es un grito en la noche, es una búsqueda. Él seguramente que toda esa experiencia de cárcel que tiene, le han cogido prisionero y está prácticamente un año, y vuelve, lo refleja de alguna manera poéticamente y bellamente la película de Zeffirelli, Hermano Sol, Hermana Luna. Él vuelve allí, pero vuelve derrotado, vuelve fracasado, vuelve porque verdaderamente él ha visto que donde había puesto su corazón no le llenaba.
donde él creía que iba a encontrar su plena alegría y su plena felicidad que tanto buscaba, él se da cuenta de que aquello ha sido completamente un fracaso. Él va ya a luchar, él le gusta mucho y se enfrenta con todos los enemigos, es una persona que se ha convertido en un poeta, pero todavía no en el poeta de Dios, sino en un poeta que quiere triunfar, que quiere que todo el mundo le aplauda, que quiere ser importante, que quiere realmente que su vida refleje todo eso que él estaba intentando vivir con su vida, pero que en el fondo encontramos la primera clave de su oración, la búsqueda de su sed. Se puede decir que la vida y la oración de Francisco de Asís es la sed de Dios buscándole y la sed de Dios que hasta que no le encuentra no para, porque se da cuenta de que también Francisco tiene sed de amor. Francisco tiene sed del Señor. Se puede decir que ha sido Francisco el que le ha dicho como la samaritana a Jesús en el brocal de la vida, tengo sed. Y esa sería la primera clave para mí de toda la oración y de toda la búsqueda que tiene San Francisco. Alguien ha dicho que es el dulce Cristo de la Edad Media. San Francisco, yo creo que habrá habido pocos hombres en la historia que haya sido capaz de reflejar en su vida la belleza del Evangelio. Como decimos preciosamente en la antífona de su fiesta, el más pobre en la tierra, el más rico en el cielo. Pues yo creo que aquí arranca la primera clave de cómo oraba Francisco. Podemos decir que la primera oración de Francisco es su sed de amor, su sed de paz, su sed de encontrar algo en su corazón, su sed de que realmente ha vivido una y otra vez decepcionado. Y entonces él, en esa sed que tiene, pues descubre que ahí está su oración, ahí está su búsqueda. Podemos decir con esto, esa frase tan hermosa que a mí me impresionó mucho leyendo a otra gran mística, que es Edith Stein, la carmelita que muere en el campo de concentración de Auschwitz, que cuando ella viene a explicar como sus preámbulos de la oración, como estoy haciendo yo con Francisco de Asís, su primer momento de oración, ella dice, creo que siempre he orado, dice Edith Stein, porque siempre he buscado la verdad, siempre he tenido sed del amor, siempre he buscado en mi corazón a Dios, en ese sentido, ¿no? Siempre tengo sed de la verdad y del amor. Por eso yo creo que esta sería como la primera característica. Nosotros tenemos en cada catequesis que estamos dando de estos grandes maestros de espiritualidad, estamos explicando un poco las grandes figuras. Además estamos también este año en nuestra archidiócesis con los consagrados, con la vida consagrada, la vida religiosa. Concretamente, probablemente Francisco de Asís ha sido el santo, junto con Clara, que más verdaderamente ha dado en la Iglesia vida consagrada, fundaciones. O sea, San Francisco realmente ha sido una explosión de vida, pero que parte de esa sed que él tiene de vida, de esa sed que busca al Señor, de esa sed que no se retiene ante nada, de esa sed que es capaz verdaderamente en su vida de descubrir pues que tiene que salir de sí mismo. Él vuelve vacío, él vuelve decepcionado de tantas y tantas cosas que le habían prometido la vida. Él era un hombre que se rifaba los jóvenes y la gente en Asís. Era un poco una persona famosa, una persona que le gustaba mucho las fiestas, ¿no? Podríamos decir también, parangonando otra gran mística de nuestro tiempo, Chiara Lubich, que él como que descubre en esta primera parte de su oración que todas las fiestas humanas acaban apagando las luces. Solo existe una fiesta que nunca apaga las luces, que nunca se acaba, que nunca se termina, que es la fiesta de haberse encontrado con Jesús. Y esto es lo que
sería el primer gran descubrimiento. Yo he meditado muchísimo en mi vida la figura de Francisco de Asís. Soy terciario franciscano, siempre me ha impresionado muchísimo la figura colosal de San Francisco. Yo creo que habrá habido pocos libros y pocas realidades y sus escritos que no haya leído, ¿no? Aparte de que la misma Iglesia nos propone en algún himno de los laudes el famoso oración: omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son las grandezas, la gloria y el honor, tan solo tú eres digno de hacer de ti mención, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas por toda mi criatura, mi Señor, loado seas por toda criatura, mi Señor, ¿no? En el fondo, ese himno que ha recogido también la Iglesia preciosamente en los laudes, refleja también el hombre que busca en lo más profundo de su corazón a Dios. Yo cuando en mi vida de pastor, como vosotros, los que nos seguís a través del canal diocesano y las miles de seguidores que tenemos a través de YouTube, sobre todo, fundamentalmente, para aprender a orar orando, que es el objetivo cuando se inicia esta escuela diocesana de oración, pues vosotros veis cómo verdaderamente la figura colosal de Francisco de Asís lo que nos enseña es el corazón humano que desea ardientemente encontrarse con el Señor y que busca en la noche oscura. A muchos autores han preguntado cuándo vuelve Él, qué ha pasado, y hay poco escrito sobre eso. No sabemos, lo único que sabemos es que no vuelve el Francisco que se va. No es lo mismo Francisco cuando se va a las guerras y va para allá luchar y quiere a toda costa triunfar y le gustaría ser todo, ¿no? A ese Francisco que vuelve en cierta manera diciendo: no vale la pena. ¿Y después qué? Y después de haber alcanzado todos los triunfos humanos y haber tenido en nuestras manos todos los grandes que uno busca, ¿y después qué? ¿Y después qué queda en el corazón? Y después de tantas idas y venidas y tanto sufrimiento del corazón humano, ¿dónde queda nuestra vida? Es verdad que muchos hablan de que la espiritualidad de San Francisco de Asís y en su oración ha sido desposarse con la dama pobreza. Es verdad, quizás haya sido el santo que más ha amado la pobreza, que más pobre ha sido. Y esta es una característica de la oración, porque probablemente uno no comienza a ser un místico hasta que no se despoja y es pobre. Porque a veces a mí gente dice: es que me aburro en la oración cuando rezo, es que me pongo delante del Señor y no siento nada. Y yo siempre digo a los que estéis aquí precisamente también en esta adoración perpetua, es que hay más pobre y más despojado que la Eucaristía. Es que puedo yo quejarme a veces que mi oración sea seca o que no sienta nada o que me aburra. Pues eso es una forma de pobreza. ¿Te parece poca pobreza permanecer delante de Dios en tu propia y desnuda realidad? Eso es ser pobre. Y esa es la primera forma de orar que encuentra Francisco de Asís, que todavía no ha explicitado su oración. Todavía no va a ser la vida de Francisco de Asís, que va dando pasos en unos años de gigante, de un gigante místico. Una vida, por otra parte, corta, porque Francisco de Asís muere relativamente joven, ¿no? Segunda clave en la oración de Francisco de Asís. Del Francisco de Asís de la sed, del Francisco de Asís pobre existencialmente desde su corazón, que ha pasado la noche en esos calabozos, en esa cárcel, el hijo de Pietro Bernardone, que no había conocido absolutamente ninguna necesidad, porque era, podíamos decir, en su vida tenía de todo, no le había faltado nada, a encontrarse con ese despojo total. Dios ha hecho en la cárcel y ha hecho en Spoleto y ha hecho en toda su experiencia una especie de poda. Ha podado, ha cortado. Y él se queda hasta enfermo, vuelve enfermo también. Vuelve prácticamente
con unos límites, con unas realidades. Aquí vuelve otra vez a ser esencial en la vida de oración el aceptar lo que podríamos llamar los límites de una enfermedad. Le pasó a Teresita de Lisieux, que la hemos visto, Teresita del Niño Jesús. Le pasó al hermano Rafael, que convierte también la enfermedad en el trampolín hacia la santidad. Y también lo vemos también en Francisco de Asís. Él vuelve limitado, enfermo. ¿Dónde estaría la segunda clave de la oración? Mirad, no hay oración sin besar un leproso. Esta sería para mí la segunda clave de la oración. Y eso también nos ocurre a nosotros. Yo he unido siempre en mi vida, y lo he explicado muchas veces en esta escuela diocesana de oración, que hay que unir oración y caridad. Oración y amor, oración y caridad. Orar es amar, orar es amar. ¿Por qué digo esto? Porque mira, hasta que Francisco de Asís no se encuentra y besa al hombre sin rostro, que era un leproso, no comienza otra de las pulmones de su vida mística, que es el Señor le dio el encuentro con este leproso, al cual Francisco de Asís, que le repugnaba todo, que era un hombre que había sido exquisito, que su madre le había enseñado las canciones en francés, Donna Pica, y que era un hombre de una sensibilidad inmensa, y que por supuesto no le iban nada a los leprosos de aquellos tiempos, hasta que no es capaz de tener esta experiencia de besar el leproso, no empieza, podríamos decir otra vez, a clarear en el corazón la plenitud del rostro de Cristo. Ese Cristo crucificado que él va a abrazar en San Damián, ese Cristo que se abraza, es el Cristo que él va a descubrir pobre, humilde, despojado en el leproso. Y aquí vendría algo que yo explico muchas veces en la oración personal de cada uno de nosotros. Nuestra escuela diocesana de oración ha tenido siempre como clave una oración muy práctica. Una oración muy práctica. O sea, nosotros aprendemos a orar orando. Más bien vamos en la línea de lo que hacía también San Juan Bosco. ¿Cómo enseñas a tus chicos a nadar? Yo les tiro al agua. ¿Cómo aprendemos nosotros a nadar? Tirándonos al agua. Si no, no aprendemos a orar nunca. Si no nos tiramos al agua, nunca aprendemos a nadar. Si no nos tiramos a orar, nunca aprenderemos a orar. Nunca. Uno fuera del agua no sabe nadar. Lo que sabe es hacer movimientos. O sabe hacer gimnasia, pero para nadar hay que tirarse al agua. Para orar hay que tirarse al agua de la oración. Aunque el agua esté fría y aunque tengamos experiencias de sequedad o tengamos experiencia en nuestra propia vida muchas veces de que no podemos más, de que estamos perdiendo el tiempo. La segunda clave de esta oración para mí es ese besar, podríamos decir, Francisco a través de este gesto va a aprender algo que es muy importante en la oración, y es que toda oración lleva consigo una caridad de reconciliarse con nuestros hermanos, de reconciliarse con las personas que Dios nos ha puesto en nuestro camino. Todos tenemos un leproso que besar, todos. Todos tenemos en nuestra vida alguien con el cual yo tengo que reconciliarme y con el cual tengo que morir a mí mismo. Se cuenta en la vida de San Francisco de Asís, se cuenta de que una vez, pues él, lo digo esto porque mandaba a sus hermanos primeros a mendigar, ¿no? Y uno de ellos que mendigaba, uno de estos, pues le ocurrió lo siguiente. Y es que había recogido unos mendrugos de pan, pero tenía tanta hambre, pasaba tanta hambre, que por el camino se comió los mendrugos de pan que había precisamente pedido para sus hermanos, ¿no? Y llegó a Francisco de Asís llorando. Ay, Francisco, fíjate lo que me ha pasado. ¿Qué te ha pasado? Pues que he estado hoy, como tú me mandaste a mendigar, pero me he comido todos los panes, tenía tanta hambre
que al final no pudo resistir, al final me he comido los panes. Y dice que Francisco de Asís le dio un abrazo y le dijo: tienes que dar gracias a Dios porque empiezas a tener pecados de pobres. Si te hubieses quedado, por supuesto, en tu castillo, él era un conde, era un hombre muy importante, nunca hubieses tenido necesidad de comer mendrugos de pan. Tienes pecados que tienen los más pobres y humildes, tienes tanta necesidad que al final te has acabado comiendo algo que era impensable cuando tú vivías también en tus castillos, ¿no? Te has comido al final esos mendrugos de pan, ¿no? Y además te ha hecho transparente el Señor, porque no ha tenido ningún inconveniente en condecirlo. Es una forma de vivir también esa caridad. También, incluso esa caridad contigo mismo, que te sientes verdaderamente pobre y necesitado. Te sientes verdaderamente contigo mismo reconciliado, ¿no? Hay una expresión de un autor moderno que dice: admiro muchísimo a los cristianos. Él no era creyente, era judío. Admiro mucho a los cristianos porque veis en el pobre, veis en el desnudo, veis en el enfermo, veis en el encarcelado a Cristo que hay que socorrer, porque estuve enfermo, estuve desnudo, estuve en la cárcel. Y dice él: pero también deberíais de aprender a que muchas veces ese desnudo, ese pobre, ese encarcelado, ese hambriento, también soy yo. Esta experiencia límite que tiene este hombre en su experiencia de oración, Francisco de Asís, nos enseña también algo tan precioso en nuestra propia vida de oración, como es eso, a reconciliarme también con mis pobrezas, con mis miserias, que no significa pactar con mi mediocridad, ni pactar con mi pecado. Eso es otra cosa. Significa lo que le decía preciosamente Francisco de Asís, aquel fraile, hermano suyo, que había tenido y había vivido una buena vida. Da gracias a Dios de que tienes pecados de pobre. Porque realmente si te hubieses quedado cómodamente en tu castillo, con tus dineros y con tus veramente con tus comidas y con invitación a tus amigos, nunca hubieses tenido que comerte unos mendrugos del pan por el camino, porque ya no podías más del hambre que tenías. Esta es la segunda clave de la oración de Francisco de Asís. Francisco tiene que unir, como nosotros, orar a la caridad, orar a la vida. Una oración que no te lleva a ti a vivir la vida desde Dios, desde tus pobrezas, desde tus límites, no es una oración cristiana. Es más bien una oración farisaica. El fariseo no le deja hablar a Dios en su oración. Él es el que le cuenta a Dios lo bueno que es. Y lo que convierte su oración es en un espejo, para decirle a Dios lo bueno que es Él y lo malo que son los demás. Esa es la oración farisaica. En el fondo la síntesis fue cuando hace unos domingos le hemos meditado, ¿no? La oración del publicano, que es la oración de Francisco de Asís, es la oración de que besa al hombre sin rostro, al leproso. Es capaz de acoger en su seno y en su corazón la persona que no tiene, como le pasaba a aquel leproso, que eran los que estaban en las periferias y en los márgenes, que diría el Papa Francisco. Y él es capaz de acercarse y de besar. Por lo tanto, se puede decir que comienza en Francisco de Asís algo que realmente va a ser muy clave después en toda la espiritualidad cristiana, y es que de esa pobreza él va a adorar a Dios en su pobreza. Por eso yo diría que en la oración de Francisco de Asís hay como dos momentos importantísimos de esa adoración desde su pobreza, que es su devoción al nacimiento. En Grecho hace el primer Belén viviente. Por tanto, él vive seducido desde su pobreza por la adoración. Adoremos al Señor. Venid, adoremos al niño Jesús. Venid, adoremos al que nace en Belén. Venid, adoremos al niño Dios. Por tanto, Francisco de Asís tiene esta vivencia preciosa en su vida, ¿no? De que desde esa pobreza adora. Y segundo,
que yo me parece que es una también de las características de toda la oración de Francisco de Asís y que podíamos vivir. Él no fue nunca, como sabéis, presbítero, no fue sacerdote, se quedó en diácono. Pero él, por ejemplo, y eso lo sabéis todo, y lo cuenta Celano, en una noche de la Navidad, cuando allá en Grecho, cuando hace el primer Belén viviente de la historia y coloca pues un niño, Jesús, como hacemos nosotros, coloca una niña, la viste de María, de la Virgen, otro un niño le viste de San José, pone allí en aquella preciosísima montaña de Grecho, pone también la mula, el buey, recrea todo el pesebre, los pastores. Cuando llega el momento de colocar en la cuna a un niño, que habría en Grecho, no va a haber niños, entonces había muchos niños que nacían, muchos niños. Pero San Francisco de Asís no elige poner un niño en el pesebre. ¿Sabéis lo que hace? Él, que era diácono, podía hacerlo, abre el sagrario, y coloca allí la Eucaristía. Coloca la Eucaristía, el pan de vida. Y dice Celano que hablaba con la Eucaristía con la misma ternura como si fuese el niño Jesús, con la misma ternura de la Navidad, de todo corazón suyo. Dice que hablaba con Jesús, Francisco de Asís, como en la actitud de adoración. Por eso yo creo que desde esa pobreza que él empieza a descubrir besando también al hombre sin rostro y al leproso, la empieza a descubrir desde ese deseo inmenso que tiene de amar a Dios, desde su vacío. Por eso yo escribí hace unos años un libro sobre la adoración eucarística y la titulé una frase de San Francisco de Asís: si supiéramos adorar, seríamos libres. Esa es la clave también de esta espiritualidad de Francisco de Asís, de su oración. Si supiéramos adorar, seríamos libres. Solo los hombres que adoran a Cristo en la Eucaristía, los hombres y mujeres que adoran al Señor, son libres. Porque como no adoremos al Señor, adoraremos cualquier cosa. El dinero, el poder, el prestigio, la fama, la belleza, adoraremos cualquier cosa. Solo los que adoran a Dios son libres. Por eso este matiz último de la Navidad unido a la Eucaristía, en toda la oración de Francisco de Asís, en este tercer milenio que estamos viviendo, que he repetido muchas veces, que será el milenio de la Eucaristía, lo mismo que el segundo milenio fue el milenio de María, de la Virgen. Este tercer milenio que estamos viviendo será el milenio de la Eucaristía, y por eso hay que dar gracias a Dios por las miles de capillas de adoración eucarística perpetua que están surgiendo en todo el mundo, y de las gracias a Dios de todas las parroquias que están redescubriendo horas santas, adorar al Santísimo, o tardes de oración, largos momentos y desiertos para orar al Señor. Eso, en el fondo, es un descubrimiento que está en todo corazón orante, como está en Francisco de Asís. Él pone los ojos en el niño de Belén, en la Navidad, y él pone los ojos en la Eucaristía. Y de hecho hay que reconocer, y aquí cito a José Luis Martín Descalzo, hay que reconocer que la Eucaristía se parece muchísimo al niño de Belén, al niño Jesús que nace en la Navidad. Por ejemplo, los dos no tienen apariencia. Un niño, la Eucaristía no se ve, no hizo alarde de su categoría de Dios, que dice Filipenses, ¿no? En la Eucaristía y en la Navidad, con todo lo que Dios nos tenía que contar, nace en silencio. Otra característica de la Navidad y la Eucaristía, el silencio de Dios. Otra característica también, la pobreza. ¿Qué más pobre que un niño? En la Navidad, Dios nace pobre y nace hecho niño en Belén. ¿Sabéis para qué? Para que el hombre no tenga miedo a Dios. ¿Le podemos tener miedo a un niño, a un bebé? Nadie tiene miedo a un niño ni a un bebé. Es lo único que no suscita nunca miedo. El Dios que aparecía como zarza ardiendo en el Sinaí, que aparecía entre rayos y truenos y centellas, era un Dios que podía meter miedo.
pero el niño Dios que nace en Belén, que solo produce ternura. Por eso Francisco de Asís, como ocurre y como cita muchas veces también Juan de la Cruz, y Martín Descalzo lo recrea, ¿no? La Navidad y la Eucaristía tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver. Dios nace pobre, como está en la Eucaristía. Dios nace en silencio, como está en la Eucaristía. Dios no hace alarde de su categoría de Dios, como está en la Eucaristía y en la Navidad. Dios nace necesitado, como un niño en la Navidad y como está en la Eucaristía. Dios, con todo lo que nos tiene que decir, sencillamente calla, como hace en la Navidad y hace en la Eucaristía. Y termino, tercero. Desde esta síntesis que estoy haciendo, desde mi propia experiencia que yo he vivido de tantos años meditando, reflexionando con la figura de Francisco de Asís, que ha sido muy clave en mi vida. Yo me siento muy reflejado en lo que dice el Papa Francisco también, en su profundo amor a Francisco de Asís. Y de hecho él, siendo jesuita y muy jesuita el Papa, pues quiso elegir el nombre de Francisco y todo el planteamiento que supone Francisco para la Iglesia. La tercera clave, si no, no completaríamos la vida de oración de San Francisco de Asís. Primero es esa sed, tengo sed, ese vacío. Segundo, ese besar el leproso. Y tercero, Dios me dio hermanos. Dios me dio hermanos. Aquí tiene San Francisco de Asís en su vida de oración, como en su pobreza, una grandísima novedad. Él no buscó nada, ni buscó fundar nada, No buscó fundar nada. Solamente Dios le dio hermanos, se puso a vivir y se le fueron sumando muchos hermanos. Después vendrán también a través de Clara de Asís las hermanas. Por eso también queremos dedicar también esta catequesis a toda la vida consagrada que se ha inspirado en lo que vive Francisco de Asís y Clara de Asís, ¿no? Pero en el fondo, esta es la clave. Dios le dio hermanos, porque mirad, no hay vida de oración para vivirla solitaria en tu rincón, a solas ahí, pero sin importarte un bledo tu hermano, o la gente, o la redención del mundo, o la Iglesia. La Iglesia, como dice el Vaticano II, es experta en humanidad. Y cuando yo me relaciono más profundamente con Dios, Dios siempre me pregunta, ¿dónde están tus hermanos? En el fondo, ¿qué estoy explicando? Que no hay oración sin fraternidad, que es propio de toda la oración de Francisco de Asís. Francisco de Asís es el hombre que intuye que tiene que vivirlo con los hermanos. Y eso que él se va a vivir. Él al principio no interpreta como puede las maravillas que Dios va haciendo en él. Cuando le dice Dios que repare mi iglesia que amenaza ruina, él se piensa que lo que le pide Dios es que sea albañil. Y de hecho se convierte a ser albañil. Empieza a buscar piedras para aquel edificio ruinoso, construirlo y levantarlo. Él no intuye lo que luego va a ver el Papa, ¿no? Un hombre como es que hace que la Iglesia verdaderamente se sostenga, porque a la Iglesia solamente la sostienen los santos. Como decía Pablo VI, la crisis de la Iglesia no lo sacan más que los santos, nadie más. Son ellos los que nos dicen por dónde tenemos que ir y nos indican el camino. Entonces Francisco lo que se va es allá en Asís, la Porciúncula. Él no sale casi de su lugar. Allí cuando vas a visitar los lugares franciscanos y Cárcher y las cárceles, o te vas a visitar la Porciúncula, o te vas a visitar San Damián, en el fondo Francisco de Asís prácticamente se queda reducido, hace un viaje por allá a Tierra Santa, hay alguna escapada más, pero Francisco de Asís es el hombre que vive fundamentalmente lo que Dios le va dando, y Dios le dio hermanos, el Señor me dio hermanos, como cuando explica, por ejemplo, Francisco de Asís la forma de vivir la pobreza, y es precioso, sin nada propio, sin propio, no dice más que es la pobreza, sin propio, sin tener nada propio, eso viene a decir Francisco. O cuando explica el Evangelio, también, ¿no? Evangelio sin glosa. Queremos vivir el Evangelio sin glosa, es decir, queremos vivir el Evangelio puro y duro, sin glosa,
sin aditivos, sin edulcorantes, sin sucedáneos. Eso es lo que dice Francisco de Asís. Queremos vivir el Evangelio sin glosa. Pues, y lo mismo ocurre con la forma de vivir la pobreza, sin propio. Y él lo vivió, ¿no? Algunos biógrafos de él, de los más importantes, dicen que jamás tuvo riqueza en sus manos, ni dinero en sus manos. Jamás. Fue el hombre más pobre que ha existido, porque era el más pobre en la tierra y el más rico en el cielo. En ese sentido podemos decir que la oración de Francisco de Asís tuvo que ver siempre con su sed, con un leproso besado y con unos hermanos que Dios le da. Y ahí plantea toda su vida de oración, toda su espiritualidad brota de esto. No hay otra posibilidad de una relación con Dios. Y entonces los hermanos, pues claro, aquella frase que decía aquella religiosa que es hermosa, Dios me dijo que nos amásemos y que nos amasemos. Porque claro, en la convivencia, en la fraternidad, se ve mucho la vida de oración que tiene uno. En su vida de familia se ve la vida de oración que tiene uno. En la vida de su comunidad se ve. Por eso cuando a Santa Teresa de Jesús le decían, es una monja muy santa, muy orante, ella nunca asentaba, Está mucho tiempo en la capilla, tampoco asentaba de que fuese una monja por eso santa y orante. Le ponía como una prueba de algodón, que lo demuestre en la caridad de la vida comunitaria. Perfecto. Que lo demuestre ahí en la vida comunitaria y fraterna. Pues esto es un poco lo que, como veis, todos los santos que estamos viendo sábado tras sábado en el canal diocesano y en Radio Santa María, de explicar la oración orando, y que hoy estamos viviéndola a través de esta figura colosal que es San Francisco de Asís, pues nos recuerda esto precisamente. Pues vamos a escuchar un testimonio también que nos puede hablar, junto con los cantos, de cómo oraba Francisco de Asís. Pues siguiendo con esta bellísima forma de aprender a orar, orando con este maestro de oración que es San Francisco de Asís, pues vamos a escuchar el testimonio de Fray Víctor Manuel, alcalde Quintas. Él es natural de Madrid, de uno de los barrios pues más castizos de Madrid, del Puente Vallecas, y actualmente es párroco de San Juan de los Reyes, de este convento franciscano de aquí, de nuestra ciudad. Escuchemos su testimonio. Paz y bien. Me han pedido que presente un poquito el testimonio de mi vocación. Y la vocación siempre arranca en la familia. Provengo de una familia de tradición católica, una familia profundamente unida, una familia obrera. Y mis padres ya con 6 años me metieron en un colegio de una fuerte identidad católica, donde estuve 11 años recibiendo una buena formación intelectual y religiosa y una profunda piedad a María,
Pero por esas cosas que tiene la rebeldía de la adolescencia, una vez que acabé tercero de bachillerato, tercero de BUP, me fui del colegio y estuve 6 años sin pisar una iglesia. En esos 6 años cursé mis estudios superiores en dirección de marketing y gestión. Empecé a trabajar en el último año de estudios y empecé a esa forma malentendida de disfrutar la vida. Tenía dinero, era joven, me gastaba todo lo que ganaba, salía y entraba continuamente, todo el tiempo era para trabajar, seguir estudiando porque nunca dejé de formarme y salir, divertirme, gastarme todo el dinero que podía caer en mis manos. En un viaje de trabajo en la segunda empresa en la que estuve, tuvimos una terapeuta ocupacional que viajaba conmigo y un servidor, tuvimos un muy grave accidente de tráfico. Ella murió en el acto con un simple golpe en la cabeza. Yo me quedé tirado en la carretera con un pulmón fuera de sitio, una pierna rota, el brazo izquierdo inútil, desangrándome. La Cruz Roja fueron los primeros que me salvaron la vida, recogiéndome con presteza. Quedé en coma con un grave coágulo cerebral y a los 12 días ya pude empezar a tomar conciencia de mí mismo. El coágulo cerebral se reabsorbió sorprendentemente sin dejar secuelas, aunque esto de sin dejar secuelas siempre es opinable. Hay parroquianos de San Juan de los Reyes que no opinan lo mismo. Y una vez que pude empezar a moverme con la silla de ruedas, empecé a ir todos los días a rehabilitación. Un día sentí el deseo profundo de entrar en la capilla. Todos los días pasaba por enfrente de la capilla del hospital, pero nunca había reparado en ella. Ese día sí. Y sentí un fortísimo impulso a entrar. Entré con mi silla de ruedas y permanecí allí un rato, con una paz como jamás había sentido, y no recuerdo si he vuelto a sentir una paz semejante a la de aquel silencio ante el sagrario. La visita a la capilla se hizo diaria, siempre antes de iniciar mi rehabilitación, y una vez que pude empezar a manejarme ya de alta hospitalaria, aunque seguía yendo a diario a rehabilitación, una vez que pude empezar a manejarme con 2 muletas, acudí a la Basílica de San Francisco el Grande de Madrid, porque mi hermana allí, mi hermana pequeña, que aunque es pequeña en edad es mucho más grande y mejor que yo, mi hermana pertenecía a la juventud franciscana. Y yo quería profundizar en aquello que había sentido en aquella capilla. Y empecé a frecuentar la Eucaristía en la que cantaba el coro de la juventud franciscana. Yo conocía, a pesar de que en el Puente de Vallecas hay una gran presencia franciscana, siempre la ha habido, no había conocido a los franciscanos ni había conocido a fraile alguno. Los primeros franciscanos que conocí fueron los franciscanos seglares de la OFS. Y yo tenía muy claro que no quería que nadie me captase, que yo marcaría el ritmo y yo marcaría las distancias. Y ellos en todo momento me respetaron. Se ofrecieron, me acogieron según yo quería ser acogido. Ellos no me captaron, pero a través de ellos me captó Cristo. La Eucaristía, ya cantando con ellos en el coro, cada vez me enganchaba más, la disfrutaba más. El coro me comenzó a estorbar porque me distraía de la Eucaristía y los sábados por la tarde me suscribía una amplia hoja litúrgica. Los sábados por la tarde leía las lecturas, las exégesis, las notas para la homilía, me preparaba la misa y al día siguiente, en el domingo, gozaba la misa extraordinariamente. Y yo pensaba, este gozo no puede ser solo para mí. Desde la Eucaristía me sentí impulsado a los pobres. Parece de película, pero es así. Si todos los procesos de conversión vienen a ser poco más o menos lo mismo. Me hice visitador de un hospital, de la sala de ancianos, de la residencia de ancianos, aunque eran todas ancianas, y allí iba todas las tardes del domingo, que pasaron a ser las tardes del sábado y el domingo. Desde ese trabajo con los pobres, podemos decir, con aquellas ancianas de la Sala San Miguel del Hospital de la Orden Franciscana Seglar,
Sentí la necesidad de la oración porque tenía que discernir mis motivaciones. No podía, porque sintiera la necesidad de sentirme bueno, manipular a aquellas personas en su debilidad. Necesitaba discernir realmente por qué acudía a ese lugar de precariedad y limitación. Y cada vez en la capilla de aquel hospital, una capilla maravillosa de barroco madrileño con una Asunción de Nuestra Señora bellísima, la oración se fue haciendo cada vez más dilatada, siempre en silencio, antes de subir a visitar a mis abuelas. Pero había un algo que no se acallaba dentro de mí, una desazón. Me hice visitador de otro hospital, de un psiquiátrico de los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca. Aquello era más duro, pero tampoco me saciaba, tampoco aquietaba esa sed o ese hambre que palpitaban dentro de mí. Y yo seguía adelante, siempre gozando como un gocho en un lodazal, gozando con la Eucaristía que cada vez era más frecuente. Y un mes de marzo me hice el primer planteamiento. ¿Y si no es más lo que te pide esa desazón interna, sino algo diferente? Y fue en el mes de marzo del 1995 mi primera mención inconcebible a la vida religiosa. Hablé con el delegado de Pastoral Vocacional de la provincia de Castilla, esto era en marzo, abril, y el 30 de mayo dije en mi casa: me hago fraile, con estas palabras: me hago fraile. Y de allí a Toledo, a mi bendito Toledo, al postulantado y hasta hoy. Pasando por multitud de destinos, teniendo siempre la Eucaristía, no como mi amor primero, que suena muy bucólico, sino como el único sostén vocacional que me ha servido, el único amparo, el único refugio, el único alimento, lo único. Y de nuevo en Toledo, después de haber estudiado la teología, la mayor parte de la teología en San Ildefonso, con buena parte del clero toledano de hoy, ahora como párroco, a devolver algo de lo mucho que he recibido de Toledo y de los toledanos. Con gran gratitud vuelvo a mi casa, hoy como fraile menor. Que el Señor os bendiga con la paz y el bien. Testimonio precioso del Padre Víctor, párroco de San Juan de los Reyes, el coro magnífico que nos ha cantado bellísimamente una síntesis con este cántico que ha expresado la espiritualidad y la oración de San Francisco de Asís cuando en aquella experiencia en el monte tiene que el Señor le da las llagas, esas flores que han florecido, esa sangre florecido en sus manos, en sus pies y en su corazón, para decirle e identificándose con Cristo crucificado. Seguiremos una y otra vez encontrándonos, si Dios quiere, todos los sábados con los grandes maestros. El próximo sábado será la figura también del Padre Carlo de Foucauld, San Carlos de Foucauld, canonizado recientemente por el Papa Francisco. Él, como Francisco de Asís, como Teresita del Niño Jesús, como Teresa, como el hermano Rafael, nos enseñan a orar orando.